Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotras aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, en sus parientes y en su casa? No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Y por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hoy retomamos la secuencia de la lectura del Evangelio según San Marcos y estamos en el capítulo 6. En el capítulo 3 comienza San Marcos a hacernos notar el rechazo, un tema, ¿verdad?, que es el rechazo de Jesús. Y allí lo primero es el rechazo de los fariseos. Más adelante, el rechazo de los gadarenos. Y ahora aquí, el rechazo de su propia gente, su propia patria, sus propios parientes, su propia familia. Y en la primera lectura de hoy, hermanos, tomada del profeta Ezequiel, encontramos algunos rasgos típicos de todo profeta. Él es testigo, ¿verdad? Es testigo de una verdad, de una palabra que sobrepasa la vida y los intereses del hombre que tiene a cargo esa misión de profeta. Una palabra que lo sobrepasa a él y cuya vida y cuyos deseos humanos pasan o tienen que pasar a segundo plano. Por tanto, eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Por tanto, él tiene que estar dispuesto a la inmolación, al sacrificio de su misma vida, a sacrificar su mundo personal. Tantas veces le preguntan a uno, ¿verdad? ¿Y por qué usted no se ha casado? ¿Verdad? ¿O por qué no tiene bienes materiales? Tantas cosas que le preguntan a uno. Hay que estar dispuestos a renunciar al mundo personal en favor de la misión que uno ha recibido. Y tener conciencia también, como dice hoy el Señor a Ezequiel, ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es decir,
El servidor de la palabra, el servidor del Señor, recibe el honor de ser signo del cuidado de Dios por su pueblo, de la ternura de Dios por su pueblo. Recibe ese honor y él debe ser consciente de eso, ¿verdad? Por encima del rechazo que él pueda recibir, aún por encima pues de la terquedad humana, Dios siempre a su pueblo le dará un profeta. Cobrar conciencia de esto. Y por otro lado, pues también el Señor lo repite a menudo aquí en este texto de Ezequiel, que el pueblo es un pueblo rebelde, se lo advierte, es un pueblo testarudo, de cabeza dura, y van a rechazar muy probablemente el mensaje. ¿Y por qué son rebeldes? Contra el profeta. En realidad, en el fondo no es contra el profeta, sino que están más bien rechazando a Dios y su alianza. Eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿verdad?, al profeta. Y por último, de este pasaje que hemos escuchado de Ezequiel, pues podemos decir que Dios, cuando da una vocación a alguien, una vocación a servir la palabra, a dar el alimento, el pan de la palabra a los demás, Dios con esa misma llamada se está comprometiendo, ¿verdad? Comprometiendo a estar siempre a la par del profeta, fortaleciéndolo en su misión. O sea, pues, que no es que lo manda solo y que se las arregle él con las fuerzas que tenga, con sus propias posibilidades humanas, no. Porque la misión, pues, él está al servicio de una palabra que lo supera, de una misión que lo supera completamente. Por lo tanto, no la puede realizar él solo, tiene que hacerlo con la ayuda de Dios. Es Dios el que va a actuar por medio de él. Y bueno, eso es lo que encontramos ahora en la carta de San Pablo, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, ¿verdad?, donde San Pablo nos abre su corazón. Es como una ventana abierta o una puerta hacia la intimidad del profeta, la intimidad de Pablo, un hombre pues de extraordinaria fe y que experimenta en su propia carne el escándalo y el rechazo del pueblo, ¿verdad?, al que él está sirviendo, en este caso pues especialmente los corintios, pero él además sabe sacar provecho de ese rechazo que él experimenta. Y ese profeta, pues, a pesar del rechazo que recibe de su pueblo, de la gente a la que él sirve, y que parece que ya va a caer, ya va a desmayar, sin embargo se sostiene, movido precisamente por esa fe y ese amor que le tiene a Jesús, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, una cosa fundamental en esta carta pues es que la comunidad cristiana puede fallar, ¿verdad? Se puede mostrar incomprensiva con quien le sirve en gran medida, en este caso pues Pablo. Y el motivo del rechazo del servidor de Dios pues pueden ser, como vemos aquí, las propias deficiencias humanas que escandalizan a la gente, las propias debilidades humanas, las propias limitaciones, ¿verdad? Pues a pesar de que Pablo podía decir con toda tranquilidad que él conocía perfectamente la voluntad de Cristo, conocía perfectamente la enseñanza de Cristo, que no le podían reprochar nada de eso, sin embargo también tenía que reconocer que no era, por ejemplo, un gran orador, que dormía a la gente. Una vez hasta se durmió un muchachito que estaba sentado en la orilla de una ventana y se mató, ¿verdad? Dormía a la gente, no tenía esa habilidad, entre otras, ¿verdad? Y por otro lado, pues, habiendo recibido tantas revelaciones del Señor, como Él mismo nos dice aquí,
para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido. Llevo pues también una espina clavada en mi carne. Entonces, la misma debilidad del profeta, para que no se llene de soberbia, como él mismo dice, y por las deficiencias que él tenía como persona humana, la gente se escandaliza, ¿verdad? Y lo rechaza. Pero esas limitaciones, pues, queridos hermanos, que uno experimenta, duelen y duelen mucho, sobre todo cuando es un rechazo que proviene de la gente que uno más ama, de la gente a la que uno está sirviendo. A Jesús tuvo que haberle dolido hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el fondo de su alma, ser rechazado en su pueblo, Nazaret, ser rechazado por los que estaban ahí en la sinagoga, entre los cuales muchos familiares, muchos parientes, como dice el mismo evangelio de hoy. Eso duele, hermanos. Cuando lo rechaza a uno la iglesia, lo rechazan a unos los superiores de la propia orden, en fin, o lo rechaza la propia comunidad donde uno es párroco, donde uno está sirviendo. Eso duele, cala profundamente, hasta el fondo. Pero, queridos hermanos, en realidad no es el profeta el que tiene que cambiar. Eso es lo que explica Pablo hoy a nosotros aquí, ¿verdad? Yo tengo pues una espina clavada en mi carne, para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto. 3 veces, es decir, ya lo máximo, ¿verdad? Pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, no es el profeta el que tiene que cambiar. Esas debilidades Dios así las ha previsto, así nos quiere. Es la comunidad la que tiene que cambiar. Es la comunidad la imperfecta, la que está llena de divisiones y rencores, que es incapaz de perdonar y vivir la unidad entre sus miembros, como era el caso de la comunidad de Corinto, ¿verdad? Es la comunidad la que tiene la mente cerrada, tiene una mente pobre, que no es capaz de encontrar en esa persona que Dios le ha mandado a la palabra de Dios, no es capaz de ver a Cristo en esa persona, ¿verdad? Y eso pues sucede, o puede suceder mucho entre nosotros. A veces decimos: bueno, sí, pues aquel padre sí porque es gringo, o el otro porque es europeo, o en fin, pero este de aquí no, si este de aquí caitudo, ¿verdad? Que ha nacido entre nosotros, que su familia es una familia bien sencilla, bien humilde. Al final, las cosas que le decían a Jesús, ¿cómo le vamos a hacer caso? ¿Cómo nos viene aquí a tratar de enseñar? ¿Y de dónde está sacando esas cosas que él dice? ¿Verdad? Entonces, hermanos, queda pues el apóstol de pie y que debe reconocer, como dice hoy el mismo San Pablo, debe reconocer pues que la obra de evangelización no se debe a sus propias fuerzas, no se debe a sus propios conocimientos que pueda tener de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la teología, sino que en sus propias limitaciones también en este campo se evidencia que la obra es de Dios, que la obra es de Dios, ¿verdad? En sus propias limitaciones de todo género se manifiesta que la obra procede de Dios, queridos hermanos. Y Jesús, pues, en el Evangelio, Jesús, que es el profeta por excelencia y que se proclama profeta aquí delante de su gente, les dice: yo soy profeta. Y él, que es el cumplimiento de todas las profecías antiguas, el que cumple toda la Sagrada Escritura, experimenta también en su historia personal ser motivo de escándalo y de rechazo también para sus propios parientes, para su propia gente. Experimenta eso, entonces eso mismo lo acredita como profeta, porque es la historia de todo profeta, como hemos visto hoy en Ezequiel, ¿verdad? Queridos hermanos, este aparente fracaso, pues,
del enviado de Dios, por la falta de fe de quienes los reciben, como le pasó a Jesús, no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos y estaba extrañado de la incredulidad de la gente. Así como la gente se asombra por los prodigios y por la gran sabiduría de Jesús, Jesús también se asombra por la tremenda incredulidad de esta gente. Entonces no es el profeta el que tiene que cambiar, como decíamos, son ellos los que tienen que cambiar. No es el enviado el que fracasa, aunque sea rechazado, no es él el que fracasa porque lo rechazan, es la comunidad la que fracasa, porque se las dan de sabiondos, se las dan de que saben valorar, saben distinguir a un verdadero profeta. Entonces la comunidad se está perdiendo la oportunidad de salvación que Dios le manda a través del profeta, como pasaba a aquel pueblo rebelde. Pero sabrán que hubo un profeta, que hay un profeta en medio de ellos, aunque no hayan sabido aprovechar la oportunidad. Queridos hermanos, abramos pues nuestro espíritu al infinito amor de Dios, que aprendamos también nosotros a valorar y a aceptar a Cristo con todo lo que Él es, con toda su debilidad, porque Él vino en debilidad. A veces quizás nosotros preferimos, nos han enseñado que hay que tratar a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y es verdad, Él es eso, pero Él, queridos hermanos, es ante todo el humillado, el que se hizo pequeño, el que se hizo pobre por nosotros y el que cada vez bajaba más y se humillaba más hasta aceptar este rechazo de todo su pueblo, porque el camino sigue, lo siguen rechazando, rechazado también por las autoridades, rechazado por el pueblo, hasta aceptar la muerte, y una muerte muy humillante, la muerte de cruz, la muerte de un criminal, donde ya esa persona no era considerada gente, no era considerada persona, valía menos que un animal y se le podía tratar a placer como se quisiera. Ese es el verdadero Jesús que no debemos olvidar, queridos hermanos. Es el que se humilla, el que vivió pobre, siempre vivió pobre y realizó su misión también en la sencillez, en la simplicidad. Y bueno, queridos hermanos, estamos invitados pues a abrir también nuestro corazón y nuestros oídos a nuestros propios profetas que el Señor nos envía, que no los despreciemos, que no despreciemos a Dios en ellos, que no despreciemos la oportunidad de salvación que Él nos envía. Y bueno, pues el Señor para sus profetas, a pesar de que sean rechazados en algún lado, que se les cierre una puerta, siempre Él tiene otras puertas que abrirles a ellos, ¿verdad? El rechazo siempre abre a una nueva misión, es lo que vemos aquí hoy en el Evangelio. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Queridos hermanos, también nosotros podemos quizás ser rechazados. También ustedes, como padres de familia, por sus hijos, pueden encontrar rechazo. Y ustedes, quizás por sus debilidades, por los pecados que supuestamente han cometido, no se sienten con autoridad moral para corregir a sus hijos. No se echen para atrás. Ustedes tienen la autoridad de parte de Dios. Por eso son padres y Dios está con ustedes. Y que sus debilidades no los echen para atrás, sino al contrario, hay que uno, como dice San Pablo, alegrarse en las debilidades, en los insultos, las necesidades, las persecuciones, en las dificultades que uno puede encontrar también en la educación de los hijos, porque cuando soy más débil es que soy más fuerte. Que el Señor, hermanos, nos ayude a comprender y a vivir estas cosas. Amén.